Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación de este panel que tiene por título Capacidades burocráticas. El mismo está destinado a la presentación de 5 trabajos con distintos abordajes, con distintos niveles de análisis y diferentes referentes empíricos. Se propone una reflexión y un debate sobre un tema que entendemos es relevante y mucho más en nuestros días, donde el Estado argentino está siendo demandado por un conjunto de temas que en la agenda hoy están presentes. Vamos a arrancar con la primera exposición que va a estar a cargo de Julián Bertranú. Va a presentar su trabajo que tiene por título Alcances y limitaciones de las capacidades de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Adelante, entonces, Julián. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el trabajo trata sobre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la conocida CNRT, y aborda sus capacidades y el contexto en el cual se da esa capacidad para las tareas de fiscalización. Muy rápidamente, un origen de la CNRT. Fue creada en el año 96 en el marco del proceso de privatización y de concesionamiento que hubo en la década de los años 90. Como origen representa la fusión de varios organismos, tanto del transporte automotor como del transporte ferroviario, y que se reúnen en un solo organismo creado por decreto en el año 96. Sus competencias abordan tanto el transporte automotor de pasajeros, el urbano del área metropolitana de Buenos Aires, el interjurisdiccional del interior, el urbano, el interjurisdiccional de media y larga distancia, los trenes de pasajeros, los de larga distancia y los de cargas. Es decir, tiene como jurisdicción todo lo que es el transporte terrestre que le compete al Estado Nacional. Fundamentalmente es un organismo que, a pesar del nombre de regulación, es un organismo eminentemente de control y fiscalización. Y en parte hace también algunas tareas de gestión que le ha delegado, en algún momento le delegó la Secretaría de Transporte, como calcular el subsidio al gasoil y otros aspectos que también tienen que ver con el proceso de habilitación, no tanto de control y de fiscalización. Y fundamentalmente fue un organismo que se dirigió a un mundo de operadores privados, ¿no? Tanto del autotransporte como las nacientes concesiones ferroviarias, tanto del ámbito metropolitano como del ámbito de las cargas, ¿sí? Que se produjo a principios, en la primera parte de la década de los años 90. A partir del 2013, y con algún antecedente, también empezó a controlar, fiscalizar operadores ferroviarios públicos, en la medida en que una parte de la red de cargas y una parte importante, la más importante, del ferrocarril metropolitano, del área metropolitana de Buenos Aires, se estatizó en dos empresas: la empresa Belgrano Cargas y Logística, sociedad anónima de capital estatal, que tiene aproximadamente la mitad de la red de cargas, aunque aproximadamente el 25% del tonelaje total de carga, y la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, creada en el 2008 para operar eventuales servicios ferroviarios que se cayeran del proceso del proceso de concesionamiento. Entonces ahora también fiscaliza operadores públicos, lo cual eso implica todo un desafío. Muy rápidamente, en estos poquitos minutos, quisiera aportar un poco algunos elementos sobre las capacidades del organismo, y quisiera distinguir dos cuestiones. Uno, las capacidades organizacionales, burocráticas, que tienen que ver fundamentalmente con atributos del organismo, con atributos de la organización. Quisiera distinguirlo de lo que es el contexto o el ambiente dentro del cual ese organismo se desenvuelve, que puede ser un ambiente facilitador del desempeño de esas capacidades o, por el contrario, puede generar alguna resistencia. Todo ese conjunto, atributos y contexto, hace finalmente a la capacidad efectiva de un organismo. En cuanto al atributo, o los atributos de capacidad del propio organismo, distinguiendo
distingo 4 aspectos: autonomía, legitimidad, organización e interdependencia. El organismo exhibe una autonomía significativa respecto de operadores externos, en particular operadores privados, pero ha tenido a lo largo de toda su historia, ya casi un cuarto de siglo, problemas de interferencia y de falta de autonomía respecto al poder ejecutivo. Con respecto a la legitimidad, es un organismo que tiene una mayor aceptación del punto de vista del autotransporte en general, y en el ámbito ferroviario ha tenido un cierto cuestionamiento, y en particular recientemente a partir de los operadores estatales que le han restado legitimidad para controlar sus operaciones. Del punto de vista de su organización, de sus condiciones operativas, tiene problemas en materia de sus competencias legales que no alcanzan a todo el proceso de fiscalización, problemas de recursos humanos, de presupuesto para hacer las actividades de fiscalización. Tiene una estructura muy dividida y muy fragmentada que le impide ver el conjunto, digamos, del proceso de la fiscalización y le impide ver el tratamiento conjunto de la relación del ente con una empresa, por ejemplo. Tiene subdividido en distintas áreas. Y después tiene problemas de tecnologías que son muchas veces muy limitadas y que, digamos, que implican que tenga que tener un trabajo de papelería enorme en algunos segmentos y algunos problemas incluso de su propio método de trabajo. Y tiene escasas vinculaciones con otros actores públicos y privados en el ejercicio de su función. Es decir, tiene limitaciones en sus propios atributos organizacionales para poder desempeñarse de una manera más eficaz. Por otro lado, tiene un contexto que en general es poco facilitador, en parte porque hay una cierta desvalorización general de los organismos de control. Algunos técnicos, como y otros más generales institucionales, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la UIF, la Oficina Anticorrupción, bueno, el Defensoría del Pueblo. En general hay una desvalorización de los organismos de control. Ha tenido una intervención frecuente del Poder Ejecutivo que le ha restado cierta autonomía técnica para cumplir y programática para cumplir sus mandatos, no cumplir otras cosas más, sus mandatos institucionales. En general tiene disputas con operadores. Los operadores públicos han pleiteado en contra de la CNRT argumentando que su función es y el ejercicio de su función es inconstitucional, realmente algo insólito. Su relevancia política en el concierto de la toma de decisiones ha sido menor porque generalmente ha sido conducida por funcionarios más bien técnicos y recientemente incluso en la política ferroviaria quedó detrás, muy detrás en incidencia con respecto a los operadores públicos. Y particularmente creo que parte del contexto poco facilitador ha sido la enorme volatilidad económica argentina que ha impactado en los parámetros de fiscalización. En la medida en que no se ha mantenido la infraestructura de manera acorde, también han variado los parámetros de qué es fiscalizable y qué es exigible en materia de infraestructura. Entonces, ese organismo, para cerrar, es un organismo cuyas capacidades tiene limitaciones en términos de sus propios atributos y tiene un contexto que no ha facilitado el ejercicio más eficaz y más eficiente de esa función. Bueno, quedo atento para preguntas y mayores especificaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Vamos a presentar ahora un trabajo en coautoría, Elsa Pereira y Karina Montes, un trabajo que tiene por título La gestión de la ciencia y la tecnología en la Argentina, desarrollo reciente. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de encuadrar en el tiempo que tenemos disponible una breve presentación de los avances en una investigación que esperamos culminar hacia fin de este año en relación con la cual ya habíamos tenido oportunidad en el anterior encuentro de plantear algunos de los supuestos y preguntas que nos estamos haciendo en el marco de un proyecto
explora el desarrollo reciente de algunas burocracias en campos estratégicos de políticas públicas, en este caso las burocracias ligadas con la gestión de la ciencia y la tecnología en nuestro país, es lo que estamos, es donde estamos poniendo el foco. Nuestra pregunta central es en torno de la incidencia que estas burocracias tienen en la modelación de las políticas públicas, ¿sí? El horizonte temporal es desde el 2000 hacia el 2015, al menos esto estaba planteado en el proyecto inicial, por cierto, nos extendemos un poquito más para abarcar en la medida de nuestras posibilidades y lo que las fuentes nos lo permiten, los tiempos más recientes. Y las unidades de análisis que estamos contemplando en este trabajo son el CONICET, el ahora rejerarquizado Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el brazo financiero que está dentro de ese ministerio, anteriormente Secretaría, la Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica. Ahora voy a usar seguramente las siglas. El primero es CONICET, bueno, el Consejo Nacional, el MinCit y la AMPCit. Brevemente voy a dar unos elementos de encuadre. El sector científico-tecnológico en nuestro país tiene un desarrollo bastante complejo y diverso en términos organizacionales, desde la creación del CONICET a fines de la década de los 50 del siglo pasado, en adelante tuvo una fisonomía que no experimentó mayores variaciones hasta mediados de los 90, en que durante la gestión del Bello se creó la Agencia Nacional de Promoción Científico-Tecnológica, tratando de despojar, por decirlo rápidamente, al CONICET de la capacidad para promover vía financiamiento el desarrollo del sistema científico-tecnológico. Y la Secretaría, en ese entonces, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, buscó realzarse como el organismo rector de las políticas de ciencia y tecnología en ese escenario, un escenario, como decía, bastante complejo, que tiene numerosos centros e institutos de investigación, algunos de los cuales dependen de otras carteras ministeriales, y luego una pluralidad enorme de centros de investigación cuya radicación, por lo general, está en las universidades nacionales. Dicho esto, y como consecuencia de esa intervención que tuvo lugar a mediados de los 90, el campo de ciencia y tecnología estuvo caracterizado por una suerte de división del trabajo, por la cual la función de definición de las políticas y planificación quedó en el marco del ministerio, del MinCit, la función de promoción estuvo fundamentalmente a cargo del AMPCit, por la vía del financiamiento de proyectos, y la función de gestión del personal científico a cargo del CONICET, aun cuando, dado que regula el desarrollo de las becas, parte de esa función de promoción todavía está en manos de este organismo. Y por último, la producción sustantiva, esto es la actividad científico-tecnológica propiamente dicha, a cargo, como decía anteriormente, de institutos y centros de investigación. Otra cuestión interesante para nosotros es revisar la agenda, el lugar que ocupó la ciencia y la tecnología durante este periodo en la agenda gubernamental. Y ciertamente a la luz del movimiento en el personal, entonces, tanto el personal científico-tecnológico como las burocracias dedicadas a regular y gestionar la actividad de ciencia y tecnología, experimentaron un franco aumento desde el 2013 en adelante, así como los recursos financieros volcados para el funcionamiento del sistema. También, y además, revisando algunas piezas documentales, como son los discursos de inauguración de la
apertura de sesiones durante la presidencia de Néstor Kirchner, así como las dos presidencias de Cristina Fernández, de que ya se puede corroborar el carácter estratégico que para ese proyecto político había asumido el desarrollo de la ciencia y la tecnología como insumo para promover una suerte de neodesarrollismo que buscó articular las acciones de políticas públicas de esos gobiernos. Y por cierto, entonces, como decía, tanto el desarrollo del personal como de los recursos para el financiamiento de proyectos permiten corroborar esa relevancia que adquirió como nunca antes el sistema de ciencia y técnica en nuestro país, en las agendas gubernamentales. Bueno, dicho todo esto y dando este encuadre, que por cierto durante la gestión de la Alianza Cambiemos experimentó un retroceso incontrastable, y ahora recolocado dramáticamente como consecuencia de la pandemia y la crisis sanitaria desatada por la pandemia, digamos, el sistema científico-tecnológico, particularmente la rama, el gran campo disciplinar de las ciencias biológicas y de la salud está de nuevo puesto Un minuto, Elsa. en ese lugar. No lo puedo creer. Bueno, lo hago entonces rápidamente. Nosotros avanzamos en la caracterización de estas burocracias y encontramos que en el CONICET podemos caracterizar a las burocracias como de carácter tradicional, con escasa especialización, muy sujetas a rutinas y con una relación de mucha subordinación respecto de su clientela, los investigadores y científicos, y de cierta autonomía en relación con el directorio, que son los cuadros de gobierno dentro del CONICET. En la antítesis estarían las burocracias del ANSIT, unas burocracias que se pueden encuadrar dentro del concepto de autonomía enraizada, avanzado en su momento por Peter Evans, con un alto compromiso con su trabajo, y por último, reuniendo perfiles y saberes más diversos y complejos, diríamos, las burocracias del MINCIT, que reúnen saberes políticos, administrativos y técnicos en consonancia con la función de coordinación, articulación y regulación del funcionamiento del sistema científico-tecnológico en su conjunto. Hay algunos atributos que estas burocracias así diferenciadas comparten, que tienen que ver con la estabilidad y la permanencia, un arraigado sentimiento de pertenencia, una apropiación de los logros del desarrollo científico y tecnológico como propios, una adjudicación, como que ellas son parte de este asunto. Y por último, la importancia que tiene el aprendizaje en la situación de trabajo, independientemente de las credenciales que muchos de los integrantes de estos elencos y equipos tienen. Bien, cierro ahí entonces, y por cierto quedamos atentos, como dijo Julián, a preguntas que se puedan suscitar. Bueno, muchas gracias, Elsa. Ahora voy a hacer la presentación de un trabajo que he elaborado, que pone el foco en lo que denomino la alta gerencia, la alta dirección pública. Ahí, bueno, se parte obviamente del supuesto de la necesidad y la importancia de que en el Estado se cuente con un nivel directivo que tenga capacidad de gestión, digamos, que tenga capacidad de planificar, de evaluar, de controlar, capacidad para contribuir al aprendizaje organizacional y a la innovación dentro de los distintos organismos públicos. La propuesta es, bueno, promover un debate que ayude a problematizar y a conocer y a profundizar el conocimiento sobre el estado de situación, digamos, de este nivel de dirección dentro del Estado. Algunos trabajos ya han sido avanzados en el caso de Argentina, particularmente por CIPEC, donde ha desarrollado
y ha producido mucha información sobre la forma de designación de estos directivos y las tasas de rotación o de permanencia que estos tienen en sus puestos. La reflexión nuestra apunta particularmente a tratar de entender cómo es el lugar que tienen en el proceso de producción de políticas públicas, cuáles son sus trayectorias laborales y profesionales y cuáles son las dinámicas organizacionales y relacionales en las cuales estos directivos se desenvuelven. La información o esta reflexión surge a partir de un trabajo que hicimos durante el año 2019, a partir de un conjunto de entrevistas en 3 organismos del campo ambiental, ACUMAR, Parques Nacionales y el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se hicieron un conjunto de 15 entrevistas a directores nacionales, directores simples y coordinadores de esos organismos. De hecho, entendemos por alta dirección pública a estos cargos, que serían los cargos de mayor jerarquía dentro de la burocracia y que están en conexión con los niveles de conducción política. De hecho, de alguna forma establecemos una distinción respecto del nivel político, pero también de los niveles operativos de la burocracia. En este sentido, este nivel de dirección se encuentra en un lugar de bisagra, digamos, entre la conducción política y lo que podríamos decir los niveles operativos. Yo quisiera, por el tiempo que tenemos, simplemente destacar algunos puntos a modo de hallazgos, digamos, que aparecen del trabajo que hemos hecho, y cerrar con un par de reflexiones, en todo caso, que ayudan a abrir la discusión y a problematizar la situación de la alta dirección en Argentina. Entre los hallazgos, algo que aparece claramente es la existencia de una diversidad de trayectorias, digamos, entre aquellos que tienen una pertenencia al Estado de larga data, digamos, en muchos casos de finales de los 80 o mediados de los 80, y en otros casos quienes han sido incorporados en estos cargos al Estado Nacional a partir del cambio de gobierno del año 2015. En todos los casos nos encontramos con personas con alto nivel de formación y de formación pertinente, digamos, dentro de los temas que tienen que abordar. Se confirma algo que CIPEC ha ya mencionado, y es que más del 90% de los cargos en el Estado Nacional, de este tipo de cargos en el Estado Nacional, han sido designados con designaciones transitorias, digamos, no por concursos. Y en este caso hemos encontrado que todos los directores a los cuales entrevistamos, efectivamente, en algunos casos han tenido concurso en alguna época, particularmente en los 90, pero después, y a partir del 2000, han sido más bien designaciones, como decía, de carácter transitorio. Lo que se ve también, y esto tiene que ver con la tasa de rotación, es que tienen un horizonte incierto, digamos, son designados, en algunos casos duran 1 año, 2 años, nunca se sabe cuál es el horizonte por el cual van a poder estar ejerciendo ese nivel de dirección. Y en muchos casos lo que aparece es la idea de estar trabajando en estrategias que, más que ligadas a una estrategia de carácter organizacional o de una política pública con claras directrices respecto de afrontar una determinada temática en particular, aparecen más estrategias de carácter individual. Digamos, directores o una dirección pública que está más en el marco de estrategias individuales antes que en el marco de estrategias organizacionales. Cuando digo estrategias individuales, son de temas específicos, definidos en muchos casos por ellos mismos y trabajados y militados por ellos mismos antes que estar siendo parte de una estrategia mucho más amplia. Bueno, la función de planificación está básicamente reservada para el tema presupuestario, tema sobre el cual participan a la hora del presupuesto, pero del cual tienen poco manejo a la hora de la ejecución de los fondos. La función de evaluación es una función que aparece como ausente, y el margen de autonomía que tienen en el manejo de las oficinas es bastante relativo, donde particularmente se destaca una tensión con la que habitualmente tienen que lidiar, que es la tensión entre personal contratado y personal de planta.
En general aparece una visión como decepcionante respecto de los bajos niveles de reconocimiento que se suele tener a la labor que desempeñan. Y aparece como un punto importante, como un punto que en muchos casos es parte también y es producto del propio esfuerzo, que es la construcción de redes con actores sociales que les permite en muchos casos conseguir el financiamiento que no se les, para desarrollar determinadas tareas, financiamiento que no se les da del propio organismo. Y al mismo tiempo, bueno, consolidar y llevar adelante determinadas acciones cuyo destino es siempre incierto, digamos, porque justamente la posibilidad de estar a cargo durante un tiempo claro y definido de esas oficinas hace que cualquier iniciativa que impulsen, bueno, no se sepa cuánto tiempo va a durar, digamos. Entonces, y para cerrar, dos cuestiones que parecen interesantes, y es, da la impresión que en cada designación de cada uno de estos funcionarios está presente lo que digo es el par confianza-desconfianza. Digamos, porque se confía en esa persona se la designa, pero se la designa porque se desconfía de la persona que estaba antes. Ese par y ese tema de la desconfianza es un tema que ya trabajó Agustín Ferraro allá a principios de los 2000, pero en ese marco lo que parece ocurrir es que cualquier persona puede acceder a la alta dirección pública y va a acceder por un tiempo que desconoce cuál va a ser y para realizar tareas que son absolutamente carentes de sustentabilidad. En ese sentido, da la impresión, y acá tomando una idea de un antropólogo, Pierre Clastres, que lo que a uno asiste es a una suerte de etnocidio de la burocracia, digamos. No se generan las condiciones para que la burocracia en el Estado Nacional, por lo menos en este nivel, pueda desarrollar un etos, pueda desarrollar niveles de identificación con estrategias organizacionales y con políticas que permita, en todo caso, pensar en la consolidación de espacios de gestión altamente eficaces y eficientes. Bueno, con esto cierro y lo que voy a hacer ahora es darle el paso al trabajo que sigue, que es un trabajo también en coproducción entre Leticia Patrucci, Eduardo Salas y Fernando Isuani. El trabajo tiene por título La vuelta de los concursos en el Estado argentino, principales rasgos y desafíos. La dejo entonces a Leticia con la palabra. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Fernando. Bueno, este trabajo que venimos a presentar al Congreso constituye un primer avance de una investigación actualmente en curso que lo que busca justamente es caracterizar el proceso de concursos en la Administración Pública Nacional, específicamente en el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que nosotros buscamos a partir de esta caracterización es identificar cuáles son las normas que regulan este proceso, ver el grado de implementación de estas normas en los procesos efectivos de concursos, los distintos pasos, momentos que lo integran, los actores que están asociados involucrados en estos procesos y identificar las principales tensiones y desafíos que la implementación de los concursos muestra o exhibe. Para eso proponemos un recorte temporal que abarca el periodo 2019. El punto de inicio en 2019 tiene que ver con el cambio en el régimen escafolario a partir de la aprobación en diciembre de 2008 del CINEP. Entonces, nosotros estamos tomando los concursos en este marco, pero además porque este punto de inicio supone dos dinámicas que tienen que ver con distintas transformaciones normativas, cambios normativos que se fueron dando en el periodo previo y durante el periodo de análisis, y un incremento sustantivo, un volumen importante de concursos que se desarrollaron durante esa década. Respecto a este segundo punto, al volumen de concursos, nosotros identificamos que se autorizaron para la apertura a concursos algo más de 31.600, específicamente 31.600 cargos. Esto, por ejemplo, comparado con el SINAPA, que tuvo su periodo, digamos, de vigencia entre el 91 y el 2008, se completaron por concursos 9.600 cargos, ¿sí? Así que supone una apertura importante, que lo podemos diferenciar a su vez este volumen en dos subperiodos.
Por un lado, el que va de 2009 a 2015, donde se concentran ahí 21.500 cargos, de esos 31.600 que señala recién, en 4 momentos específicos, 4 impulsos, donde se van autorizando distintas convocatorias. De ese volumen de 25.500 cargos, el análisis cuantitativo que estamos haciendo de los resultados de este proceso nos muestra que el 30% de los cargos autorizados a concursar concluyeron en una designación, ¿sí? Tomando los datos a diciembre de 2019. En el caso del periodo 2016-2019 se autorizaron, se abrieron a concurso 10.100 cargos y hasta ahora completamos cierta caracterización de la primera convocatoria, de las 2 que hubo en este periodo, donde el 45% de los cargos alcanzaron designación. Algo que olvidé señalar respecto al recorte con el que estamos trabajando es que el análisis de los desafíos y las tensiones, además de la interpretación y el análisis normativo, descansa en un conjunto de entrevistas en profundidad donde nos hemos focalizado en cuatro ministerios: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Economía y el de Educación. El recorte de estos 4 ministerios tiene que ver con algunas cuestiones cuantitativas del peso en la cantidad de cargos que se autorizaron para estas 4 jurisdicciones y también en las trayectorias respecto a los momentos en los que participaron del concurso y a los resultados finales de ese proceso. Bien, además entonces de este volumen cuantitativo, lo que observamos es un importante, decía, proceso de actualización y ampliación normativa que acorde, digamos, a los principios constitucionales que fundan el empleo público en principios de mérito, de igualdad. Hicimos un recorrido, proponemos un recorrido por los principales instrumentos normativos: la Ley Marco de Empleo Público, el Convenio Colectivo General de Trabajo, el convenio sectorial, especialmente el convenio del CINEP, en el cual no me voy a detener acá, pero a partir de ese recorrido lo que hacemos es identificando cómo estos principios que regulan el ingreso a partir, como decía, de la idoneidad, del mérito, de las competencias, de la igualdad de oportunidades, de la transparencia, de la publicidad, de los actores que deben intervenir en este proceso, de cómo deben ser las convocatorias, etcétera, se van materializando, expresando en estas normativas. También estas normativas fueron durante el periodo sufriendo distintas modificaciones. Por cuestiones de tiempo voy a hacer énfasis en una que tiene que ver con la incorporación de una tercer tipo de convocatoria dentro de las convocatorias que el CINEP establecía para el ingreso, que eran la convocatoria general y la convocatoria abierta. En el año 2016 se introduce, se recupera lo que estaba en el CINAPA, que eran las convocatorias internas, y la diferencia entre las 3 tiene que ver con el grado de apertura de la participación de u otras dependencias o de la ciudadanía en general al proceso de concurso. En el caso de las convocatorias internas, que fue esta modificación que se introdujo, resulta más restrictiva porque supone que puede participar del concurso solo aquellos empleados de la jurisdicción o del organismo en el cual se generó específicamente la vacante, ¿sí? Bien, entonces, además de esta caracterización, este recorrido normativo y de la caracterización cuantitativa, comenzamos a definir, a delimitar las principales etapas del proceso. Y esto lo hicimos a partir de 2 normativas y de lo que fuimos obteniendo de las entrevistas en profundidad. Estas normativas específicamente tienen que ver con los reglamentos que regulan el proceso de concurso, reglamentos sancionados en el año 2010 por la ex Secretaría de Gestión Pública y luego modificado por un nuevo reglamento que se aprobó en el año 2019 por la ex Secretaría de Empleo Público. Pero a partir de estos 2 reglamentos y, como decía en las entrevistas, pudimos identificar estas 4 grandes etapas. Una primera etapa que llamamos predecisional o preparatoria, que tiene fundamentalmente que ver con la delimitación de la oferta de empleo público. ¿Sí? Supone las intervenciones especialmente del jefe de gabinete, de la Oficina de Empleo Público, de las jurisdicciones que van a participar, ¿sí?, de esas convocatorias, y podemos sintetizar 2 grandes actividades que tienen que ver con la autorización de los cargos y la asignación de esas vacantes a las jurisdicciones específicas. Acá lo que nosotros identificamos como primeras tensiones que vamos a seguir trabajando tiene que ver con un importante componente político en este proceso, que lo que genera es una competencia entre jurisdicciones y al interior de las jurisdicciones por la asignación de estos cargos, que se ve favorecida por la mayor capacidad, la mayor iniciativa política y la mayor capacidad técnica de la jurisdicción. Un minuto, Leticia.
Okay. Y otra de las cuestiones que aparecía como tensionante es la determinación de los perfiles, ¿sí? En la segunda etapa, la toma, que denominamos la toma de decisión, tiene que ver con aquellas acciones que hacen al lanzamiento de la convocatoria, la constitución de los comités de selección, a la integración de los veedores, y aquí los actores fundamentales son las jurisdicciones y el órgano rector. En este sentido, de las entrevistas surge que uno de los principales desafíos, tensiones de esta etapa es el esfuerzo considerable de recursos que suponía la primera etapa de la conformación de cuáles eran las listas de, finalmente, postulantes, perdón. Ahí hubo algunas transformaciones en el proceso que ha facilitado una mayor centralización y digamos, virtualización a través del CV electrónico y otras iniciativas que ha facilitado ese proceso. Y después una cuestión vinculada a promover la participación y la presentación a concursos, porque no siempre se lograban cubrir todas las presentaciones. La etapa 3 de selección tiene que ver con las distintas pruebas, y acá la cuestión que aparecía era las capacidades del comité de selección para llevarlas adelante, si las tensiones con el apoyo o no de las áreas de personal, y finalmente la etapa de incorporación, que va desde el orden de mérito a la incorporación efectiva del concursante, y de aquel que ha sido designado, y ahí encontrábamos que una de las cuestiones que aparece como conflictiva, como tensionante, es el tiempo que supone este proceso de designación. Imagino que ya no tengo más tiempo, así que también abierto a ampliación y comentarios cuando se pueda. Muchas gracias, Leticia. Bueno, vamos a cerrar este panel con la última presentación, que va a estar a cargo de Eduardo Salas, que va a presentar un trabajo que tiene por título Reflexiones en torno a capacidades burocráticas y empleados públicos. Eduardo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Comienzo de nuevo. Es un gusto estar con colegas y amigos como los que me han precedido. Y en realidad, de verdad, yo no voy a presentar un trabajo de investigación. Estoy participando, como dijo Fernando, con Leticia en el trabajo sobre el tema de selección o de concursos, sino simplemente algunas reflexiones en torno a lo que me parece que está subyacente en muchas de las presentaciones que hemos escuchado. Y es algo así como volver a algunas cuestiones, uno diría casi de perogrullo, pero que normalmente corren el riesgo de a veces perder su centralidad. Hay dos cuestiones de perogrullo que creo que todos hemos compartido, y es que las personas son las que trabajan involucradamente en las entidades públicas. Son quienes la habitan y quienes la animan. Y son sus capacidades movilizadas las que generan la mayor parte de lo que después globalmente llamamos capacidades estatales, burocráticas o administrativas. Y estas realidades elementales a veces no siempre se toman en debida cuenta y atención a la hora de pensar, de explicar y de gestionar esas capacidades y entidades públicas. Y los ejemplos los tenemos casi, si uno agarra el diario de los últimos 15 días, en estas cuestiones. Tenemos respiradores, pero ahora descubrimos que nos faltan internistas. Y compramos patrulleros de la policía y sin embargo tenemos un problema de preparación y hasta de quiebre generacional, por ejemplo, como hemos visto en la televisión con los policías jóvenes y viejos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Motivo por el cual la reflexión en realidad tiende a ser global, no apunta a un organismo, ciencia y técnica, regulación del transporte, la ADP o los concursos, sino más bien de tipo global, y fundamentalmente también rescatando la necesidad de que pensemos el conjunto de los trabajadores estatales, porque como vamos viendo y la pandemia nos ha puesto en la cara, hoy es tan importante el señor que recoge la basura como la ADP o el alto funcionario especializado. Y eso me parece que es importante porque corremos a veces un poquito el riesgo de obnubilar el enfoque de algunas de estas cuestiones. No se trata de pensar las capacidades en términos dilemáticos, sino dialécticos. Pero me permito sostener, y espero que no sea compartido por muchos, pero bueno, si alguno convenzo mejor, es que deberíamos otorgar alguna primacía en los factores tanto de razonamiento, de explicación como de gestión a la importancia de la configuración de un actor
burocrático, profesional en nuestra administración y en estos momentos donde la Argentina tenemos deudas y desafíos enormes para el siglo XXI. Y por eso también hubo una reflexión en relación a que no estamos hablando de recursos humanos, no estamos hablando de personal, no estamos hablando de mano de obra, no estamos hablando de servidores públicos, estamos hablando de ciudadanos que han elegido trabajar al servicio de otros ciudadanos. Y esto implica la necesidad de entender de que las capacidades de esta gente, de nosotros, se moviliza a partir de un involucramiento muy profundo con respecto al servicio público, al servicio a los demás. Y esto implica generar un ecosistema laboral de trabajo digno y decente, porque sería bastante ridículo que el Estado se pusiera a perseguir al sector privado cuando en la propia casa no cumple con los principios elementales. Y en esto creemos que pese a muchos de los avances que se han producido, Leticia recién comentaba algunos avances importantes en materia de concursos, pero también escuchamos la confianza y la desconfianza en la presentación de Fernando. Por el contrario, veíamos cierto orgullo y pertenencia en las burocracias que integran el sistema de ciencia y técnica o las dificultades que mencionaba el amigo Julián en la CNRT. Por lo tanto, digamos, la reflexión apunta justamente a volver a insistir, a volver a poner en el foco de la atención tanto de la actividad política, de la actividad de investigación como la que nos reúne en este momento acá, a que no es posible pensar capacidades estatales sin poner el foco en la necesidad de recomponer las burocracias que la Argentina necesita para el siglo XXI. Y esto implica reglas de ingreso, por eso el enfoque con Leticia y con Fernando sobre concursos, el progreso, es decir, un régimen de carrera que premie el rendimiento y el desempeño, pero en condiciones justas y equitativas, y al mismo tiempo que razone los egresos. Ya no me refiero a los egresos por razones disciplinarias, sino a los egresos por falta de rendimiento o de desempeño adecuado, porque en definitiva es la sociedad la que nos paga los sueldos. Esto entonces lleva también a imaginar que estas cuestiones y muchas de estas desconfianzas y muchos de estos diálogos que han estado implícitos en la presentación de mis colegas anteriores tienen como un fuerte condicionamiento que esto no se puede dejar en manos solamente de los especialistas, solamente de los gremios del sector o solamente con la apelación a la reformulación del estilo político que nos caracteriza. Si la administración pública es la administración de los recursos, los servicios, las inversiones, los símbolos de todos, esta es una cuestión de todos y para todos. Y por lo tanto, nos parece interesante plantear, y de hecho ya se ha planteado, y ahora voy a hacer mención a ello, a que en esta cuestión hay que tratar de colocar el foco de este punto en la agenda de toda la ciudadanía. En ese sentido, más de 1000 colegas de distinta procedencia y extracción, algunos de los cuales están presentes en este panel, hemos firmado un consenso para una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI, y que pretende precisamente identificar algunos ejes troncales y algunas medidas concretas para asegurar que efectivamente esta administración que el país necesita para afrontar el siglo XXI esté Un minuto, Eduardo. en condiciones. Bien. Sobre esto no voy a dar las estadísticas que tenía preparadas, pero para que ustedes tengan una simple idea, estamos hablando a nivel nacional de una fuerza laboral de 260.000 ciudadanos. No es poca moneda, de los cuales el 98% tiene asegurado su derecho a la negociación colectiva, donde el 27% es universitario, lo cual significa que también ahí tenemos que pensar cuáles son las profesiones y especializaciones técnicas y universitarias para la administración del siglo XXI. Y sin embargo tenemos, por lo menos en el ámbito del convenio general, el 53% con condiciones de contrataciones anuales. Y esto entonces no tiene que sincronizar. ¿Qué grado de involucramiento puede tener una dama o un caballero para afrontar su vida, incluso personal o familiar, si sus condiciones de trabajo tienen la temporalidad?
¿cómo podrá entonces defender la imparcialidad y la debida autonomía en el ejercicio de sus funciones si todo depende del UCASE en cada semestre en el cual se renuevan sus contratos? Estas cosas parecen de perogrullo, estas cosas parecen menores. Sin embargo, a la hora de gestionar el conjunto de la fuerza laboral, implica estas debilidades que en definitiva trascienden el marco a veces incluso de la mera actividad política. Y es que estamos hablando realmente de un desafío colosal para el nivel de la nación, que es el recomponer nuestra capacidad de hacer un Estado presente para saldar las deudas y los tremendos desafíos que tenemos del siglo XXI. Si no, será una larga agonía seguramente donde el funcionariado público no podrá tampoco desplegarse en un país que no se desarrolla. Bueno, quedo por supuesto abierto a las preguntas y a los debates que seguramente se generarán también en el momento del Congreso. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias Eduardo, gracias Leticia, gracias Elsa, gracias Karina, gracias Julián. Cerramos el panel de esta forma, los invitamos a hacer las preguntas al video en el canal de YouTube del Congreso y bueno, esperamos poder intercambiar y responder esas preguntas durante el Congreso. Les agradecemos mucho y bueno, nos despedimos. Hasta luego.